pero también siempre mirando al análisis en Negocios Televisión y en el cierre de Wall Street. Vamos a saludar a nuestro primer invitado de esta noche. Saludamos a José Antonio Gurpegui, catedrático de Asuntos Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, director del Instituto Franklin. Bienvenido, José Antonio. Hola, muy buenas noches, buenas tardes. Pues tenemos muchos asuntos que tratar, entre ellos todo lo que tiene que ver con las negociaciones arancelarias de Estados Unidos. Ha publicado hoy Financial Times esta tarde algunos detalles de lo que habría puesto Estados Unidos sobre la mesa en la negociación con la Unión Europea. Y ha sentado un poco como un jarro de agua fría, porque no tiene mucho que ver con lo que pide la Unión Europea. Y es que Estados Unidos plantea un arancel de entre el 15 y el 20%. Y te quiero preguntar qué impacto tendría ese arancel en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo va a responder Europa? De momento parece que Šefčovič ha dicho que es un jarro de agua fría. Sí, desde luego que es un jarro de agua fría, sobre todo, no tanto por el contenido en sí mismo de esos porcentajes arancelarios, como también porque parecía que incluso el propio Trump dijo hace unos días que había ya un principio de acuerdo, ¿no? Parecía que se había llegado ya a ese acuerdo sobre los aranceles del acero y el aluminio y que después el resto de aranceles pues iba a ser más o menos, el acuerdo iba a ser muy parecido, todo parecía indicar que sería muy parecido al que habían alcanzado con Gran Bretaña, ¿no? De manera que esta subida pues es realmente una noticia mala para la Unión Europea, que veremos ahora cómo va a responder, ¿no? Parece ser que hay distintas medidas, todavía no han sido concretadas, no han sido puestas sobre la mesa, pero bueno, de tal como se está desarrollando las negociaciones, en este continuo tira y afloja que llevamos ya meses, ¿no? En esta situación, tampoco hay que darlo por definitivo, ¿no? Esta propuesta norteamericana que se acaba de poner encima de la mesa. Yo pienso, o quiero pensar, no sé si me puede más el deseo que el análisis económico, que finalmente el acuerdo con la Comunidad Económica Europea será parecido, se asemejará mucho al que ya se ha alcanzado con Gran Bretaña, ¿no? Y también pienso que estará ligado a esa inversión en armamento, sobre todo ese 5% que está exigiendo Donald Trump, subió del 3 al 5, originalmente era un 3 y después se solicitó un 5, y bueno, pues pensemos que el 60% del gasto armamentístico que tiene la OTAN, las naciones europeas de la OTAN, lo tienen con Estados Unidos. De manera que no me extrañaría que en algún momento determinado, conforme vayan avanzando las negociaciones, estos dos aspectos se interrelacionen y finalmente se alcance un acuerdo, porque lo que está claro es que en algún momento deberemos alcanzar este acuerdo, ¿no? Porque esto se está dilatando ya in extremis. Te quiero preguntar en este contexto qué sectores son los que crees que se van a ver más afectados, tanto del lado estadounidense como del lado europeo, si esta propuesta arancelaria sigue adelante y más que una propuesta se acaba convirtiendo en una imposición. Imposición, yo no creo que termine en imposición, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que el sector automovilístico será uno de los más importantes, y después también el sector agrario, ¿no? Serían los dos, y sector farmacéutico también, ¿no? Serían los tres sectores que probablemente pues más les afectaría. Me cuesta creer, ¿no? Por la buena relación con lo que han sido, aliados históricos, que al final se trate de una imposición norteamericana, y creo que se llegará a algún tipo de acuerdo. No sé si mejor o peor, pero yo creo que sería mejor un mal acuerdo que una buena imposición, ¿no? ¿Y crees que es viable que la Unión Europea acepte un acuerdo comercial con aranceles superiores al 10%? ¿Qué es lo que Europa pone sobre la mesa? Ese es la cuestión, ¿no? Si al final se admitirán aranceles por encima del 10%. Tal como está, me resulta difícil aventurar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Sobre todo, simplemente por ver
la trayectoria que hemos tenido. Parecía que se iba a llegar efectivamente a ese 10%. Todo indicaba que nos íbamos a mover en esas cifras, en esos guarismos, pero bueno, de repente pues Estados Unidos ha saltado con esta propuesta que a mí me resulta un tanto descabellada, sobre todo una vez que se había llegado ya a un acuerdo con el acero y con el aluminio, ¿no? O todo hacía indicar que se había llegado a un acuerdo. Parece ser ahora que no estaba tan consolidado como se nos hizo creer en un primer momento. Más cosas que yo te quiero preguntar, José Antonio. También te quiero preguntar, bueno, pues en este contexto en el que eso es el quid de la cuestión, ¿cómo crees que va a responder la Unión Europea para mantener su postura y para que Trump pues acepte negociar teniendo en cuenta cuál es lo que quiere la Unión Europea? Sí, hombre, ten en cuenta que Europa es uno de los mayores, es un cliente fundamental para los Estados Unidos, de manera que la imposición que hablabas antes, a mí me cuesta creer que será finalmente una imposición. Necesariamente tienen que llegar a un acuerdo entre unos y otros, porque claro, la respuesta europea también puede resultarle muy dañina a Estados Unidos. Y otra cosa que todavía no ha salido en la conversación que estamos manteniendo, ¿no? Pero tú fíjate que la inflación en Estados Unidos sigue por el 2,6%, es decir, Donald Trump no ha reducido ni mucho menos la inflación que decía que iba a reducir, sino más bien lo contrario, incluso la tiene en unas décimas superiores. Una imposición arancelaria a los productos europeos repercutiría, y no me cabe la menor duda, también en un aumento inflacionario en Estados Unidos, con todo lo que eso supone de negativo para Donald Trump, ¿no? Claro, él está en cierta forma centrando ese déficit que va a tener con la famosa BBB, esa Big Beautiful Bill, la ley que aprobó hace apenas una semana, 10 días en el Congreso, está fiando todo al incremento o a la mayor recaudación arancelaria. Y yo creo que esa cuenta no le va a salir, o va a ser muy difícil que le salga, porque lo primero con estos aranceles tan altos que quiere imponer a Europa, ¿no? En España antes hablábamos de qué sectores podía afectarle, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando también en el calzado o dentro de me estoy refiriendo fundamentalmente a España, ¿no? La pregunta que me hacías antes, o estoy pensando también en las aceitunas. Hablaba el otro día con una empresa aceitunera que exporta a Estados Unidos maestros aceituneros y están estudiando ya el mercado canadiense, ¿no? Están intentando entrar en el mercado canadiense ya, olvidándose del mercado norteamericano. Es decir, la respuesta europea irá en la misma línea que la norteamericana si finalmente se lleva a cabo esa imposición que decías tú, que yo creo que se llegará a un acuerdo, y sobre todo pues teniendo en cuenta la historia en estas negociaciones que se están dilatando pues muchísimo más de lo que pensábamos. De todas formas es muy significativo, y perdona si me extiendo un poquito más con otros temas, es muy significativo que pese a todo las bolsas no están cayendo, es decir, los mercados están resistiendo, desde mi punto de vista, de forma magnífica esta continua intranquilidad. Parece que han aprendido a vivir dentro de la indefinición continua, ¿no? Pero bueno, no sé durante cuánto tiempo esto será posible. Información de última hora, José Antonio, y sigo contigo, y es que se acaba de lanzar una alerta por parte de la Administración Federal de Estados Unidos por la cual se suspenden en principio todos los vuelos en el aeropuerto JFK de Nueva York. Las salidas de este aeropuerto, del principal aeropuerto de Nueva York, han quedado suspendidas debido a una emergencia aérea, según confirma la Autoridad de Aviación de Estados Unidos. La suspensión ha afectado a los vuelos desde Washington Center, desde el aeropuerto ZDC al JFK, aunque esta suspensión inicial parece que se empieza a levantar y que se está intentando que el tráfico aéreo se reanude. De momento se desconoce cuál es el motivo de la suspensión de vuelos en el aeropuerto JFK. Se sabe que ha sido debido a una emergencia. En primer lugar, como les decimos, se han suspendido todos los vuelos y luego
luego, tal y como les hemos explicado, parece que empiezan a reanudarse los vuelos entre el JFK de Nueva York y el aeropuerto de Washington Center. Cuando tengamos más información se la ofreceremos, pero de momento esa es la última hora. Cierto caos aéreo en Estados Unidos. Estamos hablando del principal aeropuerto, uno de los principales aeropuertos del país, el principal aeropuerto de Nueva York, el JFK, que ha tenido que suspender todos sus vuelos debido a una emergencia. José Antonio, hemos hablado de... aéreo que está en Nueva York, ¿no? Yo estoy hace 2 o 3 semanas que estuve en Nueva York y vaya caos que habrá ahora por ahí. No, tremendo, es que estamos hablando del principal aeropuerto de la además ciudad. Salir del JFK. Te quiero preguntar, estábamos hablando del contacto entre la Unión Europea y Estados Unidos, y te quiero preguntar un poco por ese foco que están situando otros países. Se me ocurre México, por ejemplo. Hoy hablaba de enfocarse hacia las exportaciones al entorno de Asia-Pacífico, porque está teniendo problemas México con su jitomate, que le pone Estados Unidos un arancel del 17%. Tengo la sensación de que ahora mismo las relaciones entre la Unión Europea y China no están pasando por su mejor momento. Ha habido ahí algún otro tira y afloja. ¿Va a seguir siendo el socio preferente de Europa Estados Unidos, o Europa va a querer mirar a otros sitios sin dejar de mirar a Estados Unidos, porque eso no es posible? Bueno, a ver, no es que Europa vaya a mirar a otros mercados, ¿no? Realmente Europa ya está mirando a otros mercados. Hace un mes von der Leyen se reunió con Xi Jinping. Obviamente están todos, te comentaba antes, este empresario, ¿no? de maestros aceituneros, que me decía que, bueno, que el mercado, que estaban explorando posibilidades en el mercado canadiense. Casualmente también he tenido una reunión con un diplomático canadiense por otros temas, y también estaba muy preocupado, ¿no? O sea, lo que comentabas de México, que también se está dando con Canadá, y decía pues que las relaciones de Canadá con Estados Unidos están en estos momentos debilitándose de forma exponencial. Y sí, bueno, volviendo de nuevo a la pregunta, o a Europa, desde luego que sí. Es decir, el problema es que la economía, como bien sabes tú y todos los que nos están viendo, el fundamento de la economía, o la economía, se fundamenta en la seguridad. Y el problema que estamos teniendo con Donald Trump es que en estos momentos es que no podemos, no existe una seguridad ni jurídica, ni económica, ni política en cuanto a lo que vaya a hacer, ¿no? Y sobre todo, repito, ¿no? Esta política arancelaria que es totalmente antiliberal, ¿no? Yo pienso realmente que Donald Trump toda la política económica de Donald Trump tiene como objetivo el contrarrestar lo que él entiende que va a ser la supremacía china en el siglo XXI, y entonces se han cambiado los papeles. China está optando o propone una política económica más liberal, que ha sido tradicionalmente la norteamericana, y Estados Unidos está proponiendo una política eminentemente proteccionista y antiliberal, que ha sido tradicionalmente la China, ¿no? Y entonces, bueno, este cambio de papeles que estamos observando actualmente en la economía es lo que está provocando estos continuos terremotos, o esta necesidad de adaptarse a las nuevas normas del juego, ¿no? Con la inseguridad que todo ello está creando. Pero bueno, desde luego que Estados Unidos va a ser, no tengo la menor duda, un socio preferente para Europa, pero lo que ha quedado claro es que Estados Unidos en estos momentos y en las actuales circunstancias no es ese socio fiable que hemos tenido históricamente, que dicho sea de paso, quien cambia el foco del terreno atlántico al terreno pacífico no es Donald Trump, sino que es Barack Obama. Pero bueno, más allá de este tema, es con Donald Trump donde esta ruptura, o este cuestionamiento de las normas tradicionales que han existido entre Europa, la Comunidad Económica Europea, para ser más precisos, y Estados Unidos, pues está tambaleando, ¿no? Y claro, sí, Europa obviamente está buscando nuevos mercados para no tener
esa dependencia tradicional e histórica con Estados Unidos, sin que ello quiera decir que se va a romper la alianza con Estados Unidos, por supuesto. Te quiero preguntar también por la situación de las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y su principal competidor en esta guerra comercial es China. Ayer se publicaba que Estados Unidos pretende imponer a China un arancel del 93% a las baterías. Estamos hablando de ciertas actuaciones que no sé hasta qué punto tensan la cuerda. Luego hoy hemos conocido que China pretende invitar a un acto a Donald Trump en los próximos meses. ¿Cuál es la relación actual entre Estados Unidos y China? ¿Y quién tiene las de ganar y quién tiene las de perder y quién está mejor posicionado en este momento? Trump no para de decir que en la carrera por la inteligencia artificial, en la carrera tecnológica, que al final yo creo que todo se resume un poco en eso, Estados Unidos tiene el liderazgo. Pero, por otro lado, tenemos a las compañías estadounidenses que se mueren por vender sus productos a China, como es el caso de Nvidia. Sí, a ver, yo creo que los dos tendrían que perder, ese es el primer punto, ¿no? Pero por el tipo de mercado y por el tipo de sociedad que hay, yo creo que a la larga quien más tendría que perder serían los norteamericanos. O, puesto de otra forma, digamos que tendrían menor capacidad de resistencia que puede tener China, aunque China, bueno, los problemas que tiene China en casa no son menores, no hablamos mucho de ello, pero bueno, China interiormente también tiene unos problemas importantes. Pero volvemos también a la relación con China en estas arenas movedizas en las que estamos moviéndonos continuamente, ¿no? Cuando parecía que ya se había llegado a un acuerdo, cuando parecía ya que ese acuerdo con China iba a significar el asentamiento o el replanteamiento de esas políticas tan agresivas, la famosa pizarra de Donald Trump con los aranceles, pues vemos que no es así y que de nuevo está proponiendo unos aranceles. No conocía la cifra del 95%, no la tenía, pero sí que había que iba a imponer aranceles muy altos a las baterías en las que China tiene el liderazgo, ¿no? No quiero resultar repetitivo, pero yo creo que de nuevo nos encontramos a una situación muy parecida o ciertamente parecida a la que nos encontramos con Europa, y cuando parecía que había un acuerdo hay que volver a renegociar, ¿no? Es en este impasse. Pasado mañana domingo va a hacer 6 meses de la toma de posesión del Inauguration Day, y esto ha sido una continua montaña rusa en el terreno económico, aunque bueno, menciono una vez más, como decía antes, que las bolsas parecen no resentirse, ¿no? de este escenario en el que nos estamos moviendo, como si se estuvieran acostumbrados a vivir en esa incertidumbre, en ese un pasito adelante, otro para atrás, y bueno, que parece ser que está siendo la dinámica y que en algún momento pues tendremos ya que asentarnos y establecer, y creo yo que será en algún momento cuando se asiente una política económica fiable por parte de Estados Unidos, ¿no? Aunque bueno, pues el tema de Jerome Powell y la Reserva Federal, por ejemplo, pues es otro tema pues que crea una cierta intranquilidad también, ¿no? en el panorama económico y en qué es lo que va a ocurrir, sobre todo en Estados Unidos a nivel interno, con esa demandada bajada de intereses continua por parte de Donald Trump, y que Jerome Powell se resiste Donald Trump no está logrando hablarle el codo y según algunas noticias incluso ha enseñado a sus más allegados ya una carta la carta de despido, ¿no? de Jerome Powell. Te has adelantado porque te iba a preguntar por eso, así que ya... Bueno, era obvio, ¿no? Era obvio que se tratara de ese tema. Sí, parece ser eso, que tiene incluso... no sé si podemos decirlo, carta de despido. Pero bueno, podría haber, según parece, podría haber incluso un acuerdo. No sé hasta qué punto podemos o no fiarnos, ¿no? de ese extremo, un acuerdo bicameral que por ahí pudiera pasar ese deseo de Donald Trump de quitarse de en medio al presidente de la Reserva Federal, ¿no? Yo creo que no sería una buena noticia, y yo creo que ese movimiento de Trump tendría que ver con controlar los distintos resortes del poder, lo mismo que quiere controlar el poder judicial, pues también quisiera controlar el poder financiero, ¿no? Y eso, pues, para un sistema democrático es muy peligroso. Yo pienso que
Trump le gustaría tener las manos libres como tiene Xi Jinping o como tiene Putin, ¿no? Esa es la admiración que tiene por Xi Jinping o por Putin, aunque por ahí en el caso de Putin se le pueden estar cayendo ya las vendas de los ojos, o eso parecen indicar las últimas declaraciones, tiene que ver con que pueden actuar de forma mucho más libre y sin tener los contrapesos o los controles que tiene él, ¿no? Y eso es, por ahí iría, o pienso que por ahí iría esa admiración que tiene por ellos, ¿no? Ese encantamiento que tiene con estos dos líderes. Que ninguno de ellos está sujeto a los controles que él sí está sujeto, ¿no? Pues José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, director del Instituto Franklin. Gracias por acompañarnos. Nada, encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes.